Ya, vamos a ver ahora un ejemplo de espacios vectoriales, ¿ya? Como vemos aquí, a ver, vamos a ver el ejercicio número uno, ¿no? Vamos a hacer como ejemplo, ya. Siempre, ¿no? Vamos a leer la pregunta, ya. Tenemos el conjunto de todas las ternas de números, ¿no? Entonces tenemos el conjunto de todas las ternas de números x y z, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Nuestro conjunto que nos están dando ahorita es R3, ¿no? Como podemos ver, son vectores de tres dimensiones. Claro, todo eso es R3, ¿no? R3 que son es un conjunto de vectores de tres dimensiones. ¿Ya? El conjunto de todas las ternas de números X y Z, ¿no? R3 prácticamente, ¿no? Con las operaciones, ¿no? Como vemos aquí nos dan las operaciones, ¿no? Con las operaciones de, como vemos, de suma, que es todo esto es la operación de suma, ¿no? Si vemos un poquito cómo estamos sumando los vectores, ya, porque eso hay que ver, x, y más x' y z', ¿no? Y aquí está describiendo cómo vamos a sumar estos dos vectores de dimensión 3, ¿no? Ya, ahora vemos aquí, ¿no? Se está sumando el primer componente con el primer componente. Y después es el segundo componente con el segundo componente. Y el tercero tenemos tercera componente con tercera componente, ¿ya? Esa es la suma usual, ¿no? Porque así siempre sumamos los vectores, ¿no? De tres dimensiones sumamos primer componente, segunda componente y tercera componente con tercera componente, ¿no? Esa es la suma usual. Entonces ya, para la suma tenemos la suma usual, ya no es necesario anotar porque vamos a sumar como siempre hemos sumado, entonces no hay ningún problema ya. Pero siempre es bueno ver cómo está definida la suma, ¿no? Porque como les digo, a veces esto varía un poquito, varía, depende de ejercicio en ejercicio, esto varía, no siempre es, ¿no? Ahora que si de entrada nos dicen es la suma usual, ya automáticamente ya sabemos vamos a sumar normalmente, ¿no? Y ahora aquí tenemos el producto por una escalar, ¿no? De un vector por un escalar, ¿no? Como hemos visto, vamos a tener esas dos operaciones, ¿no? Un producto de un vector por un escalar, ¿no? Entonces esto le pondré como por nomás, ¿ya? Para no confundirnos con el producto interno. Ahora la multiplicación vamos a ver cómo se hace, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Tenemos el escalar y tenemos el vector. Y aquí está cómo vamos a multiplicar, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Y ver estos detalles es importante. Normalmente el escalar entra y multiplica todos los elementos del vector, ¿no? Como vemos aquí, este escalar solamente va a multiplicar al primer elemento, ¿ya? Esto no es un error, sino que el ejercicio está definiendo la multiplicación así, ¿ya? Nos dice, así tienes que multiplicar, ¿no? Y claro, en nosotros entonces, así como nos dicen, vamos a multiplicar, ¿ya? Siempre que veo una multiplicación, vamos a hacer como nos están indicando aquí, ¿no? Como vemos entonces, esta multiplicación no es la usual, ¿ya? Es una multiplicación muy especial para este ejercicio en particular, ¿ya? Entonces, la multiplicación no es la usual, entonces nos vamos a cuidar de eso, ¿ya? Cuando hagamos esta multiplicación, vamos a ver otra vez aquí a la tabla, vamos a ver cómo se hace y según esto vamos a hacer la multiplicación, ¿ya? Solamente ese detalle, ¿no? Ya, y entonces empezamos a hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a hacer en otro lado para poder escribir con más tranquilidad, pero vamos a observar esos detalles que hemos visto ahorita, ya que eso es lo importante en este momento, ¿ya? En este momento es distinguir, ¿no? Qué conjunto es el que vamos a evaluar. En este caso va a ser R3, todas las ternas de tres dimensiones y las operaciones, ¿no? Vemos que la suma va a ser la usual, ¿no? Ahí no va a haber mucho problema, ¿no? Pero la multiplicación por un escalar es un poquito diferente, ¿no? Entonces, claro, tampoco va a haber problema, no solamente que hay que prestarle más atención cuando hagamos la multiplicación por un escalar, ¿no? Ya. Entonces nos vamos a ir al Jamboard un ratito, ¿no? Aquí vamos a usar otra hoja, ya, ¿no? Y vamos a empezar con a evaluar los axiomas, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos poner, ¿no? Solución, por decir, ya, y empezamos, ¿no? Y pongo el axioma uno, ¿no? Ya, lo debemos tener anotado por ahí, ya, yo no lo voy a cambiar mucho a la otra pantalla porque voy a perder tiempo, ¿no? Y me puedo perder también, ¿no? Ya, entonces el axioma uno, ¿no? Yo lo tengo aquí, ¿no? El axioma uno me dice que la adición de vectores eh,
la adición de vectores es otro vector, ¿no? O sea, es cerrado, ¿no? Es cerrado, ¿no? Si yo tengo aquí mi conjunto, ¿no? De vectores, ¿no? En este caso es R3, ¿no? Lo que el axioma 1 me dice es que si yo agarro dos elementos de aquí, ¿no? Por decir U y B, y los sumo, U más B, esto tiene que estar en B, ¿ya? Eso es lo que me dice el axioma 1, ¿ya? Entonces, claro, ¿no? El axioma 1, ¿no? Como podemos ver aquí, en este caso, ¿no? Claro, eso dice el axioma en general, ¿no? Eso tenemos que tomarlo en particular ahora para nuestro conjunto en cuestión, ¿no? Hoy o en este ejercicio estamos trabajando en R3, ¿ya? Entonces, si yo tomo un vector de R3, ¿no? A saber, ¿no? A, B, C. Y tomo otro vector de aquí también de R3, ¿no? Ahí ya le puedo poner X, Y y Z, ¿no? Y lo sumo, ¿qué voy a obtener, no? Aquí en la suma, claro, aquí ya puedo usar la definición de suma que tengo, ¿no? Y como es la suma usual, entonces voy a sumar primer componente con primer componente, segunda con segunda y tercera con tercera, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer aquí más bonito. Aquí, claro, voy a poner el axioma 1. Entonces, claro, voy a agarrar dos vectores, ¿no? Entonces puedo decir sea U voy a agarrar como vector. Entonces aquí, claro, le voy a decir este va a valer A, B y C, ¿no? Y voy a agarrar el otro vector B, ¿no? Y en vector B voy a poner otro vector de tres coordenadas, ¿no? Le puedo poner X, Y, Z, ¿no? Ya, ¿no? Por definición, A, B, C, X, Y, Z, todos estos escalares pertenecen a los números reales, ¿no? Ahora, la suma, ¿cómo va a ser, no? Yo pongo U más B, ¿no? Ya hemos visto, ahora aquí tengo que usar la suma que me han dicho que tengo que usar para este ejercicio en particular, ¿no? Como hemos visto, es la suma usual. Entonces, voy a sumar como sumamos normalmente vectores de tres dimensiones, ¿no? Entonces primero va a ser A más X, siguiente va a ser B más Y, y por último tengo C más Z, ¿no? C más Z, ¿ya? Ya, una cosa que no hemos puesto de aquí es que estos elementos A, B, C pertenecen a los números reales, ¿no? Porque, claro, porque según el ejercicio estamos trabajando en R3, ¿no? Y X, Y, Z también, claro, pertenecen a los números reales. X, Y y Z, claro, también pertenecen a los números reales, ¿no? En esta parte de aquí yo estoy sumando A más X, ¿no? A es un número real, X es un número real, y si yo sumo dos números reales que voy a tener, claro, un número real, ¿ya? Entonces, esto es un número real, esto es un número real y esto es un número real, ¿ya? Esto es un vector de dimensión 3, ¿no? Y sus elementos son números reales, ¿ya? Y eso es la definición de R3. Entonces, este elemento pertenece a R3, ¿no? Y R3 es nuestro conjunto en cuestión, ¿ya? Y entonces con esto hemos demostrado, como ven son básicamente tres líneas nada más, con esto hemos demostrado el axioma 1, ¿no? La suma de dos elementos del conjunto está en el conjunto, ¿no? En B, ¿no? Que claro, que en nuestro caso para este ejercicio es R3, ¿ya? Entonces, como ven, esto se hace, como ven, es cortito, más es lo que he hablado que lo que he hecho, ¿no? Hagas los dos vectores del conjunto en cuestión, ¿no? U y B pertenecen a R3, ¿no? Pero le voy a poner B para este ejercicio, ¿no? U y B pertenecen al conjunto B, ¿no? Claro, B, pero es R3, por eso es que he puesto primero, porque se puede poner igual, ¿no? Esto debería haber hecho con otro color. Ya. U y B pertenecen a B, ¿no? Tengo U y tengo B, los dos pertenecen a B, ¿no? Que es R3, ¿no? Si yo sumo esos dos vectores, ¿no?
Si yo lo sumo, voy a obtener un vector de 3 dimensiones, ¿no? Y claro, este vector de 3 dimensiones está en B, por eso anotamos U más B pertenecen a B, ¿ya? Esto es principalmente lo que quiere demostrar, o lo que se tiene que demostrar en el axioma 1, que la suma de dos vectores están en el espacio vectorial, ¿ya? En este caso es un poquito trivial, ¿no? Si yo tengo dos vectores de 3 dimensiones, claro que la suma es un vector de 3 dimensiones, ¿no? Hemos sumado varias veces y claro, está en el conjunto, ¿no? Como vemos, no es complicado hacer esta parte, se nota que está claro que aquí hemos usado la definición de suma, ¿no? En eso también había que tener cuidado, pero como en este caso era la suma usual, no había problema, entonces hemos sumado normalmente, ¿no? Y así vemos que entonces si yo agarro dos vectores y los sumo, la suma, claro, está en el conjunto, pues. Si yo tengo dos vectores de 3 dimensiones, los sumo, tengo un vector de 3 dimensiones, y claro, está en el conjunto, ¿no? En el conjunto están elementos elementos de 3 dimensiones, ¿no? Vectores de 3 dimensiones, ¿no? Ese es el conjunto en cuestión que me han dado para trabajar para hoy, ¿no? En este ejercicio. Y así es como lo manejo, ¿ya? Y de esa forma hago el axioma 1, ¿no? Como ven es cortito, más es lo que he hablado que lo que he hecho, ¿no? Para el axioma 2, ¿no? Tengo que demostrar que la suma es conmutativa, ¿no? Si yo tengo, otra vez vamos a agarrar dos vectores, U y B, ¿ya? Agarramos dos vectores U y B y lo que tenemos que comprobar que U y B es igual a B más U, ¿ya? Pero claro, esto cómo se comprueba, ¿no? como ya tenemos un vector, como ya tenemos, ¿no? Nuestro espacio vectorial, ya sabemos qué es, ¿no? O sea, nuestra B, nuestro conjunto más grande, ¿no? Nuestro conjunto a evaluar, perdón por decir, claro, nuestro conjunto a evaluar, ya sabemos que es R3, ¿no? Entonces podemos ponerle B o podemos ponerle R3, ¿ya? Ahora, de aquí siempre vamos a agarrar dos vectores, ¿no? Bueno, vamos a agarrar hasta tres vectores, ¿no? Pero claro, vamos a agarrar hasta tres vectores, ¿no? U y B, y hemos dicho que, bueno, el U puedo seguir usando el del axioma 1, U hemos dicho que vale A, B y C, ¿no? A, B y C, ¿no? Y el B, y hemos dicho que vale X, Y y Z, X, Y y Z, ¿no? Claro, también hemos dicho que todos estos elementos pertenecen a los números reales, ¿no? A, B y C son números reales, X y Z también son números reales, ¿no? Ahora, para comprobar esto solamente voy a usar la definición de la suma, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿no? Como en este caso la definición de la suma es la usual, entonces de este lado que voy a tener primer componente con primera componente, como he sumado más antes. Voy a tener aquí A más X, el siguiente va a ser B más Y, y por último voy a tener C más Z, ¿no? C más Z, ¿no? Aquí estoy usando la definición de la suma que me han dado al principio ya. Como es la usual, es pues, la normal, entonces casi que sumo casi que de memoria, ¿no? Porque es lo usual, ¿no? Para B más U lo mismo, ¿no? Voy a sumar primera componente con primera componente, pero como en este caso está invertido, primero está B, luego está U, entonces tengo que anotar X más A. La siguiente, ¿no? Va a ser Y más B. La siguiente va a ser Z más Y, ¿no? Z más C, perdón, Z más C, ¿no? Ya. Aquí notaremos que hemos usado esto queremos demostrar, ¿no? Entonces, claro, yo agarro dos vectores U y B, ¿no? Mayormente siempre vamos a hacer eso, vamos a agarrar dos vectores y vamos a reemplazar en la fórmula, ¿ya? Eso es lo que se hace en general, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en general es tenemos que comprobar todos los axiomas, ¿ya? Y como vemos todos los axiomas son igualdades, entonces solamente es comprobar que esta fórmula funciona, ¿ya? Solamente es eso. Entonces, para este caso, por ejemplo, si yo quiero comprobar que esta igualdad se da, bueno, claro, se tendría que dar, ¿no? Entonces yo agarro dos vectores U y B de mi espacio vectorial B. Aquí ya lo particularizo, ¿no? Para mi ejercicio en particular en cuestión. En este caso seré 3. Otros datos serán matrices de 2 por 2. Otros datos serán polinomios, ¿no?
En este caso son polinomios de dimensión 3, ¿no? Entonces agarro dos elementos, u y b de dimensión 3, ¿no? Y eso reemplazo en esta fórmula, ¿ya? Y eso tengo que comprobar. Tengo que comprobar que la igualdad se verifica, ¿ya? Y como vemos aquí vamos a usar la operación de suma que ya nos han dado, eso también tengo que usar, ¿no? Como vemos, solamente son comprobar fórmulas, pero teniendo en cuenta que el conjunto va a variar un poquito de ejercicio en ejercicio, ¿no? Un rato va a ser vectores de 3 dimensiones, otro rato va a ser matrices, ¿no? Teniendo cuidado de eso y teniendo cuidado también de la operación suma, que también varía de ejercicio en ejercicio, ¿ya? Mayormente va a ser la suma usual, ¿ya? Pero a veces cambia, entonces siempre tenemos que estar atentos a eso, ¿ya? En este caso es la suma usual, entonces aquí suma normal, ¿no? Suma, claro, en este sentido, u más b. Primero u y luego le anoto b, ¿no? Por eso está primero los vectores de u, luego los vectores de b. En este caso primero es b, luego es u. Primero los vectores de b, luego le sumo los vectores de u. Vectores de b, vectores de u, vectores de b, vectores de u, ¿ya? Hasta esta parte he usado todos los datos que me han dado al principio, ¿ya? Ahora, lo que está aquí adentro, ya hemos visto que que a, b, c y x y z son números reales, ¿ya? Esto es una suma de números reales, ¿ya? En aquí ya puedo usar los axiomas de números reales que ya conozco desde cálculo 1, ¿no? Y uno de los axiomas de los números reales, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar bastante, ¿no? Es que la adición es conmutativa, ¿ya? La adición es conmutativa en los números reales, ¿no? Como ya estamos aquí, ya hemos pasado esta parte. Estos son dos números reales. X es un número real, A es un número real, ¿no? Y la suma de números reales es conmutativa. Entonces, aquí adentro ya yo sí puedo cambiarlo esto de sentido. En vez de escribir X más A, yo le puedo escribir A más X, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es una suma de números reales y los números reales tienen esta propiedad, ¿no? Y para Y más B también lo puedo anotar. Claro, lo puedo invertir porque la suma es conmutativa, ¿no? Para Z más C va a ser C más Z, ¿no? O lo puedo cambiar porque esta es una suma de números reales y los números reales son, la adición en los números reales es conmutativa, ¿no? Y ahora sí, aquí sí ya vemos que esto es igual que esto, ¿no? La segunda componente es igual a la segunda componente y tercera componente es igual a tercera componente, ¿no? Y aquí ya hemos verificado que esto entonces es igual, ¿no? Y entonces el axioma 2 sí se cumple, ¿ya? Como vemos, los ejercicios son cortitos en sí, más es lo que yo estoy hablando que lo que estoy escribiendo, como ven, ¿no? Pero claro, como ahorita estamos aprendiendo a hacer esta parte, claro, tiene que ser así, ¿no? Ya, entonces como vemos, lo que es, en general, no, lo que es, vamos a tener un conjunto y vamos a tener dos operaciones. Lo que tenemos que hacer es comprobar los 10 axiomas, ¿ya? Lo que en el fondo es, lo podemos ver así también, ¿no? Es una forma de ver, ¿no? Tenemos que comprobar que estas 10 fórmulas cumplen, ¿ya? Y entonces, ¿cómo comprobamos una fórmula? Bueno, solamente reemplazamos elementos aquí y vemos que se verifique la igualdad, ya, mayormente es eso, ya. Mayormente, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Por ejemplo, a ver, el axioma 3 habla de asociatividad, ¿ya? Y tiene el mismo espíritu que lo que hemos hecho ahorita, ¿ya? Lo que sería el axioma 3, solamente lo voy a anotar, no lo voy a hacer para saltar a otros puntos más complicados, ¿no? El axioma 3 lo que me dice es que si se cumple esto, ¿no? Que tiene que ser asociativo, ¿no? En este caso ya agarramos tres vectores, ¿no? Si u más b doble es igual a u más b doble, ¿no? En esta parte de aquí, claro, vamos a agarrar ahora tres vectores. Siempre podemos agarrar los vectores que necesitemos, ¿no? Para este tipo de ejercicio, pero siempre vamos a agarrar tres axiomas, ¿no? Pero vamos a agarrar tres vectores y vamos a agarrar hasta dos escalares, ¿no? En general, ¿no? Vamos a agarrar los escalares, también podemos agarrar la cantidad que queramos, pero vamos a necesitar solamente dos escalares, ¿no? Dos escalares y tres vectores, solamente eso vamos a necesitar para los 10 axiomas, ¿no?
En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar tres vectores U, V y W, ¿no? De 3 dimensiones. Para W ya le daré otros nombres, pues de F, eje H1 o A1, A2, A3, ya es al gusto del cliente y es. Pueden agarrar el valor que ustedes quieran, pero acá son un vector B más, ¿no? Y después solamente es comprobar esta fórmula, ¿no? Voy a reemplazar aquí en U, voy a reemplazar en B, voy a reemplazar en W. Esto me dice que voy a sumar esto primero, no voy a sumar U más B primero. Al resultado que tenga ahí le voy a sumar recién W, ¿no? Y al final voy a tener un vector de 3 dimensiones. Para este otro lado voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero aquí voy a sumar primero B, luego voy a sumar W, ¿no? Voy a tener un resultado que le voy a sumar a U. Después voy a sumar el U con eso y voy a tener otra vez un vector de 3 dimensiones, ¿no? Y después solamente tengo que comparar que el primer elemento con el primer elemento sea igual, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero, ¿no? Una vez que haya reemplazado, claro, y haya sumado, dentro de la suma voy a tener la suma de elementos, ¿no? Como todos los elementos son números reales, ahí se voy a poder usar las propiedades de los números reales, ¿no? En este caso va a ser otra vez la propiedad conmutativa, ¿ya? Ahí voy a usar la propiedad conmutativa y voy a poder ordenar, ¿no? Este vector resultado que me va a salir para que me dé igual al vector resultado que me va a salir del otro lado, ¿ya? Eso es una forma de hacer. Otra forma de hacer es, voy a partir de aquí, ¿no? Voy a reemplazar siempre, ¿no? Los vectores, voy a hacer las operaciones y le voy a dar la forma de esto, ya, porque dentro de los números reales se pueden asociar elementos, ¿no? De la suma es conmutativa y los elementos son también la suma es asociativa también, ¿no? La suma es asociativa, claro, dentro de los números reales, ¿no? Lo que sería dentro de las operaciones de aquí adentro, ya. Y le puedo dar forma y puedo llegar a que esto es igual que esto, ya. Eso también es otra forma de resolver, ya. Claro, la más sencilla sería reemplazo aquí, hago operaciones y para un resultado yo veo que estos dos son iguales, ya. Eso es una forma un poquito más fácil de hacer, ya. Se trabaja un poquito más porque hay que desarrollar este lado, hay que desarrollar este otro lado y luego ver que es igualdad, ya. Pero es un poquito más sencillo que partir de aquí y darle esta forma de aquí, ya. Pero claro, esta forma también es más elegante, no parto de aquí y llego a esta forma de aquí, ya. Pero a estas alturas lo mejor es igualarlo de alguna forma y lo más fácil sería reemplazo aquí y veo que se dé la igualdad, ya. Ahora que si podemos hacer la segunda forma es un poquito mejor, ya parto de aquí y llego aquí, ya. De cualquiera de las dos formas, pero vale, ya. En esta parte de aquí no lo voy a hacer porque es lo mismo que hemos hecho antes, ¿ya? Vamos a ver otro punto más importante, ¿no? Que es la existencia del cero, ¿ya? Ese es un poquito más importante de ver, ¿no? Eso va a ser la existencia del cero, ¿ya? El axioma en cuestión es el axioma 4, ¿no? El axioma 4 lo que me dice ya, esto es un poquito más de identificación, ¿ya? Existe el cero, ya, pero este cero es un cero vectorial, ya. No es un cero cero de los números reales, ya. Es un cero, es un elemento neutro que tiene que existir en el conjunto en cuestión, ya. Este elemento cero, ya, que no es el cero de los números reales, ya, solamente se los representa así, ya. Por eso yo siempre le pongo una flechita arriba, que quiere decir es un cero vectorial. Tiene que cumplir esta propiedad, ya. Si yo tengo un elemento cualquiera, ¿no? En este caso vamos a agarrar el U, que ya hemos agarrado varias veces, y le sumo este 0, que en principio no sé cuál eso tengo que determinar ahora, ¿no? Pero vamos a ver que es fácil de determinar conociendo el conjunto que vamos a evaluar. Siempre vamos a poder encontrar, ¿ya? Este elemento. Este elemento tiene que tener esta propiedad. Si yo le sumo este 0 a un vector por un lado o por el otro, eso quiere decir por la izquierda o por la derecha, ¿no? Más U, me tiene que dar, claro, como 0 que es, me tiene que dar el mismo elemento U, ¿ya? Entonces lo que tengo que probar es que existe este elemento, ¿ya? Este elemento, claro, en principio no sabemos cuál es, ¿no? Que ahorita yo creo que la mayoría se ha dado cuenta cuál es para nuestro conjunto en cuestión ahorita, ¿no? Nuestro conjunto ahorita es R3, ¿no? Ya. Ahora,
en R3, ¿cuál elemento tiene esta característica? De que si yo le agarro este elemento y le sumo a cualquier vector, no, si sumo por la derecha o sumo por la izquierda y tal que la suma me da el mismo vector que yo tenía originalmente, ¿no? ¿Cuál elemento hace eso, no? Y claro, ese elemento va a ser, en este caso, ¿no? Para este ejercicio, este cero vectorial es el vector 0, 0, 0, ¿no? Entonces, volvemos con Berreano, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? Obviamente, si existe, existe, ¿no? Y es este, ¿no? Entonces, en la pregunta podemos poner, claro, existe, o podemos poner, ¿no? Vemos que existe, este cero vectorial va a ser igual a este elemento, 0, 0, 0, ¿no? Ya que, ¿no? Para comprobar, ¿no? U hemos dicho que vale ABC, creo, ¿no? Hemos dicho que vale A, B y C, ¿no? Si le sumamos este elemento 0, 0, 0 y sumamos va a ser A más 0 va a ser A nomás, B más 0 va a ser B nomás y C más 0 va a ser C, ¿no? Claro, y el revés va a pasar igual, ¿no? Por cuestiones de espacio no hago al revés, pero vemos que pasa igual, ¿no? Y entonces esto es lo que, con esto ya demostramos que este elemento sí existe, este elemento existe y es, claro, existe y hasta podemos decir cuál es, ¿no? Es este elemento, es el 0, 0, 0, ¿ya? Y como vemos en esta parte, no hay una igualdad en sí que probar, pero hay que identificar un elemento, ¿no? En esta parte tenemos que identificar, decir, este es el elemento 0 de este conjunto. ¿Por qué? ¿No? Porque, claro, y con esto tenemos que comprobar, con esto vamos a comprobar que ese elemento es el 0, ¿no? Claro, es el cero vectorial de este conjunto porque cumple esta propiedad. Si yo tengo un elemento cualquiera del conjunto, ¿no? Un elemento cualquiera, y yo le sumo a este cero vectorial, me tiene que devolver el mismo elemento que he tomado en principio, ¿no? En este caso tomo el U, aquí tengo el U, le sumo el 0 y como vemos el resultado me va a dar U, ¿no? Entonces, como también podemos ver, en el fondo siempre va a ser igual, demostrar esta igualdad, ¿no? Porque esta igualdad se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, otra vez, reemplazo aquí y verifico la igualdad, ¿no? En este caso, pero primero hay que identificar cuál es el 0, ¿ya? Y aunque no crean, este 0 varía un poquito en forma, no siempre es el 0, 0, 0, ¿no? En los ejercicios vamos a ver, ¿no? Creo que hay un ejercicio donde no es precisamente este 0 y hay que determinar, ¿no? Pero eso vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Y ahora tenemos el axioma 5, ¿ya? El axioma 5 también es un poquito de identificación, ¿no? Pero al mismo tiempo también siempre va a ser con una fórmula que hay que demostrar, ¿no? Tenemos que demostrar que existe el inverso, ¿no? Que existe el inverso U, ¿ya? Para todo vector U, ¿no? O sea, si yo agarro un vector cualquiera de mi conjunto, si yo agarro un vector cualquiera, ¿no? Estamos agarrando el U, ¿no? Si yo agarro este vector U, que ya hemos dicho que va a ser A, B, C, particularmente, ¿no? Para este conjunto, para el vector de R3, ¿no? Si yo agarro este conjunto, si yo agarro este vector, ¿no? Yo tengo que ver o demostrar que va a existir su inverso, ¿ya? Ahora, este inverso, ¿qué característica tiene, no? Otra vez vamos a tener una fórmula. Si yo a mi vector le sumo este inverso por la izquierda o por la derecha, ¿ya? Esto me tiene que dar 0, ¿ya? Pero este 0 es el 0 vectorial que hemos visto en el inciso anterior, ¿ya? Esto es en general, ¿no? En particular, para el caso que estamos manejando, este vector tiene que ser 0, 0, 0, ¿no? En particular para este ejercicio, ¿no? Lo podemos anotar así, ¿no? Este es, digamos, esta es la fórmula, por decir, ¿no? No es una fórmula, ¿no? Pero para que nos ubiquemos, ya, lo veremos como una fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que hay que demostrar, ¿no? Aquí que hay que determinar este menos U, ya, este menos U, ¿no? Pero en este caso es fácil ver que si
mi vector u es este, ya. Mi vector inverso menos u va a ser menos a menos b y menos c, ¿no? Porque cuando yo quiera sumar aquí u más menos u, voy a tener a menos a va a ser 0, ¿no? B menos b va a ser 0, c menos c va a ser 0, ¿ya? Este también es un caso un poquito trivial, ya. El inverso, claro, va a ser el negativo, es fácil de ver, ¿no? En otros espacios vectoriales, pero con otras operaciones, ya, esto también cambia un poquito, ya. Cambia, ¿no? Pero mayormente va a ser así, el neutro va a ser así, ya. Hay algunos casos en que es diferente, ¿no? Vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Que cuando es diferente, claro, vamos a ver también cómo determinar, ¿no? Se puede también saber, ¿no? Pero mayormente, claro, es para el curso que vamos a hacer, bueno, yo pienso, no nos vamos a complicar tanto, ¿no? Aunque habría que ver, tal vez luego sí lo complican tanto, ¿no? Yo creo que no, pero así que va a ser casi lo usual, lo más natural que nos salga, que es el inverso. Yo creo que eso nos va a salir para trabajar, ¿no? Yo creo que siempre va a salir eso, ¿ya? Pero otra vez, ¿no? Para ver el axioma 4, primero en este caso, ¿no? En estos dos, ¿no? Para el cero y para el inverso es identificar cuál es el cero, cuál es el inverso, y después, claro, cada uno tiene su fórmula, ya por decir, no se dice fórmula, ya. Pero para que nos ubiquemos un poquito, yo le digo así, ¿no? Tenemos que comprobar esa fórmula, ya. Comprobamos eso que sí se verifica, entonces, claro, con eso decimos eh, que se cumple ese axioma, ¿ya? Entonces cumple el axioma, ¿no? Al final podemos decir eso y con eso ya cumplimos, ¿no? Ya, y esta parte de aquí voy a terminar, sí.